En esta lección vamos a estudiar la organización de los tejidos y los órganos en las plantas, los tejidos vegetales. En primer lugar, hay que hablar de las adaptaciones al medio terrestre que presentan las plantas, que son las adaptaciones destinadas a la captación de agua, a evitar su pérdida, a conducir las sustancias que captan del suelo agua y sales minerales y las sustancias producidas por la fotosíntesis, y tienen que adaptarse también al sostén del peso del cuerpo y a la resistencia mecánica. Todo esto condiciona la estructura de las plantas y condiciona también las características básicas del cuerpo vegetal. Las plantas se caracterizan principalmente porque tienen una menor integración celular que los animales. Eso quiere decir que tienen menor diferenciación celular, menor especialización y también menor diferenciación morfológica. Las distintas partes del cuerpo de una planta son más similares entre sí que en el caso de los animales. Las plantas pueden tener un crecimiento primario, que es el que se produce en longitud, y en algunos casos lo tienen también secundario, que se produce en grosor. Esto se produce solo en las plantas que viven más de un año. Las que viven un año nada más no tienen más que crecimiento primario. Y en los vegetales encontramos una serie de tendencias evolutivas que consisten en que tienden a la reducción en la dependencia del agua, tienden a hacerse cada vez más independientes del agua, por acumulación, por evitar la pérdida de agua, etc. Tienden a reducir el gametófito dentro de su ciclo vital y tienden también a aumentar de tamaño. Los órganos vegetales son estos cuatro que aparecen reflejados en la diapositiva. La raíz, que es la que fija la planta al suelo y capta agua y sales. El tallo, que es el soporte de las hojas y el que se encarga de la conducción de sustancias. Las hojas que hacen la fotosíntesis. Y las flores que se encargan de la reproducción, son los órganos reproductores de las plantas. Y como en cualquier organismo pluricelular, los órganos están formados por una acumulación de tejidos. Los sistemas de tejidos vegetales pueden resumirse en estos tres grupos que aparecen aquí. Hay un conjunto de tejidos que llamamos dérmicos, que forman las capas superficiales, y que son básicamente la epidermis, que es el tejido superficial cuando solo existe crecimiento primario, y es sustituido por la peridermis cuando existe crecimiento secundario. Hay una serie de tejidos que se denominan fundamentales, que se encargan o bien de toda la parte metabólica o de almacenamiento de sustancias diversas, que son lo que se conoce como parénquimas, o bien de la resistencia mecánica, que son los tejidos que se denominan colénquima y esclerénquima. Y finalmente hay unos tejidos que se encargan de transportar sustancias, que son los tejidos vasculares, que son el floema y el xilema. Puede haber floema y xilema primarios y secundarios, dependiendo de si la planta tiene crecimiento primario únicamente o también secundario. Ya lo veremos más adelante cuando estudiemos estos tejidos. En esta imagen vemos la disposición de los tejidos en un tallo. La parte más externa sería la epidermis, en cualquiera de los tres casos, pero aquí lo que vemos es que la distribución de los tejidos está basada básicamente en los tejidos vasculares. Estos pueden formar un cilindro continuo que es hueco, que es lo que vemos en esta primera imagen. Pueden formar haces o cordones separados que forman a su vez un cilindro, que es lo que vemos aquí. O podemos encontrarlos como cordones dispersos, que es lo que vemos en la imagen C, que aparecen en las monocotiledonias. En cualquier caso, siempre aparece el xilema hacia el interior del tronco y el floema hacia el exterior del tronco. El xilema es el que transporta agua y sales minerales desde la raíz hasta las hojas, y el floema es el conjunto de tubos que transportan agua con sustancias fabricadas por la fotosíntesis de las hojas al resto de la planta. Y el cilindro vascular, independientemente de que sea continuo o que esté formado por cordones, separa al parénquima en la parte externa, que es esto aquí, que se denomina corteza o córtex, y la parte interna, que es lo que se denomina la médula. En esta imagen vemos de nuevo la disposición de los haces conductores o vasculares en un tallo de dicotiledonias o en un tallo de monocotiledonias. Esta imagen representaría lo que sería una dicotiledonia de un año, y esta lo que es una dicotiledonia de más de un año, que tiene crecimiento secundario. Aquí vemos la distribución de los haces conductores formando cordones aislados que en conjunto forman un cilindro, la corteza en el exterior, la epidermis, que es el límite de la planta hacia el exterior, es el tejido
que recubre toda la planta, y la médula, que es la parte interna. Siempre el flema hacia afuera, el xilema hacia adentro, en el tallo. En una planta que tenga más de un año, encontramos los tejidos que veremos más adelante, que son el cambium, que es un tejido de crecimiento, del cual ya hablaremos más adelante, la corteza, que es lo que aquí denomina peridermis, y una serie de radios que tienen relación con los haces conductores y que también veremos más adelante. En el caso de las monocotiledóneas, los haces conductores aparecen como cordones dispersos, pero de nuevo el flema siempre hacia el exterior de la planta y el xilema hacia el interior de la planta. En esta imagen vemos la distribución de los tejidos en una raíz, y aquí lo que vemos es que no hay médula, sino que el centro está ocupado por tejidos vasculares. En este caso el flema está hacia el exterior y el xilema está hacia el interior. Si tenemos una raíz primaria, es decir, que solo tenga un año, aparece un tejido que se llama endodermis, que separa los tejidos vasculares de la corteza. Si tenemos una raíz secundaria, lo que tenemos es una peridermis que sustituye a la corteza y a la epidermis y que identifica las raíces que tienen más de un año. Lo que vemos aquí sería un corte longitudinal de la raíz con los pelos absorbentes, el meristemo, que es un tejido de crecimiento, que lo veremos a continuación, y aquí vemos un pelo absorbente de la raíz, y explicaremos cuando veamos la fisiología que para poder absorber agua y que el agua pase a través de los pelos absorbentes hasta el xilema, que es donde tiene que llegar, este agua que lleva sales disueltas tiene que atravesar una capa que se llama banda de Caspari, que es impermeable, y las plantas tienen que desarrollar distintos mecanismos para conseguir que el agua y los nutrientes atraviesen esta capa impermeable, que se encuentra localizada en la endodermis, que, como decimos, separa el cortes de la parte interna de los cilindros vasculares.